Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ilustre Ateneo Centenario, al cual lo primero comienzo es dándoles las gracias por la acogida que siempre brinda a los actos que la Asociación Católica de Propagandistas ofrece. Este acto pues, se enmarca en la última de las conferencias del ciclo La actualidad a debate, esta actividad estival en el que, pues, como el lema de la asociación de este verano, hemos pensado que el verano de tu vida no sea el invierno de tu alma. Siempre hemos pensado que es importante, a pesar del tiempo de descanso merecido, pues también hay actividades donde enardecer el aljibe, llenarlo, y que luego eso sirva pues para forjar criterios, reflexión y dotarnos de, quizá, si cabe, de mayor libertad. La actualidad social de España mantiene, desde unos años atrás, un permanente foco de atención sobre las decisiones políticas que se están adoptando para intentar superar los graves hechos ocurridos en el Parlamento de Cataluña a partir de octubre de 2017 y que, tristemente, sus derivadas continúan coleteando hasta el momento presente, siendo una de ellas la reciente ley de amnistía, con la que se pretende el olvido y la aniquilación de las heridas de aquellos sucesos. Conforme nos inspiran los principios y las enseñanzas del magisterio de la doctrina social de la Iglesia, la Asociación Católica y Propagandista, en su afán de que las personas se forjen un criterio en libertad, no rehúye este desafío y pretende entablar un debate serio y desde el rigor jurídico para intentar una vía de solución a este escenario tan confuso y complejo de encauzar, incluso para nuestros líderes políticos. Para enriquecer su reflexión, el Centro de Santander de la Asociación Católica de Propagandistas agradece a don Rafael Murillo pues, que haya aceptado nuestra invitación. Nuestro ponente de esta tarde es jurista de formación, inició su labor docente universitaria en 1988 como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid y seguidamente en la Universidad San Pablo CEU desde su constitución en 1995 y todavía permanece en activo pues instruyendo a sus discípulos. Sus principales líneas de investigación, y quizá por eso es una voz autorizada para reflexionar sobre el asunto que hoy nos convoca, son los temas relacionados sobre el Parlamento y el derecho parlamentario y la fundamentación y la garantía de los derechos humanos. En el seno de nuestra asociación ha desempeñado diferentes responsabilidades como consejero del Centro de Madrid, consejero nacional, secretario general, que es el segundo de a bordo, y ahora mantiene siendo consejero nacional. Así pues, Rafa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Les dejo con su voz autorizada y ya saben, ¿es posible, tiene sentido la amnistía en un Estado de Derecho? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Alfredo, como siempre, y gracias por acordarte de mí, ¿no? Para mí es un placer estar en Santander. Yo quiero mucho Santander, llevo viniendo aquí más de 20 años a pasar unos días de descanso, con lo cual para mí es fantástico estar aquí, ¿no? Cómo no agradecer al Ateneo de Santander porque siempre nos ha abierto las puertas para cualquier tipo de actividad dentro de la CDB, ¿no? Una cordial acogida a todos, ¿no? Y a todos ustedes también, su presencia aquí pues me agrada bastante, ¿no? Vamos a intentar a ver si podemos sacar adelante algo de luz. Es un problema complejo, complicado y no está de moda ya. Hay que decirlo claramente que la amnistía ya ha pasado, ya no sale en ningún sitio. Si yo le pregunto a ustedes cuántas personas han sido amnistiadas, pues quizá algunos que hayan visto, pues son muy pocos, son 104, 106, me parece, los últimos datos que hay. Es decir, que tampoco se está aplicando esto que decía que eran miles de personas. Lo que sí puedo decir es que, gracias a Dios, sí han sido aplicados, se ha aplicado la ley de amnistía a aquellos guardias civiles y policías nacionales que estaban en determinados procesos penales, ¿no? Estos sí fueron amnistiados inmediatamente. Con lo cual, la ley de amnistía ha servido, al menos en este caso concreto. Con lo cual ya están viendo mi perspectiva en este sentido, claramente en este sentido. Lo que ocurre es que esto hay que contextualizarlo, como es lógico. Es decir, esta ley de amnistía en un modelo de Estado que se pregunta Estado de Derecho, realmente le tengo que decir a Alfredo que me ha preparado una conferencia muy sencilla, porque esto es casi como una pregunta parlamentaria. Contestar sí, no, y ya hemos terminado y nos vamos. Porque es así de sencillo. Tampoco hay que
decir más las cosas, ¿no? En este sentido, pero creo que hay que profundizar un poco más, ¿no? Profundizar un poco más en el sentido de entender qué es Estado de Derecho, entender qué es la amnistía y luego ver qué consecuencias jurídico-constitucionales que marcan el Estado de Derecho se derivan. Y para ello tendremos que analizar fundamentalmente una posición que es muy clara y determinante, que es el Tribunal Supremo. Yo creo que también hay que ver un poco por encima el Tribunal de Cuentas, porque es el único que ha presentado varias cuestiones prejudiciales al Tribunal Europeo, al Tribunal de la Unión Europea, no lo confundirlo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es distinto, y luego también hacer una pequeña semblanza de lo que fue esa famosa Comisión de Venecia, que muchas veces hay una cierta confusión en esos temas. Yo creo que hay que entenderlo claramente este tema. Por lo tanto, creo que hay que hacer una visión global, general, dentro de un marco y un contexto de una transformación social radical. Es decir, la ley de amnistía es una ley, como comentaba, coyuntural para obtener unos escaños, para obtener unos votos fruto de unos escaños, pero es puramente coyuntural para mantener un gobierno. Todo esto está enmarcado en toda una ingeniería social que viene determinada por leyes que se aprobaron anteriormente, modelos educativos, ley del aborto, ley de ideología de género, cancelación, ley de la eutanasia, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también hay un tema muy importante que hay que tratar, que es la propia transformación. Eso cuando se habla de mutaciones constitucionales, también hay que hablar de mutaciones legales y mutaciones de instituciones. Entre ellas, fundamentalmente, tenemos el Tribunal Constitucional, donde se ha convertido en un tribunal de instancia. Otro tribunal de casación. ¿Desde cuándo un tribunal constitucional es un tribunal que analiza el fondo del asunto? Nunca un tribunal constitucional analiza el fondo del asunto. Los hechos le vienen dados y solamente analiza o determina si esos actos que ha hecho un poder judicial o otro poder del Estado ha contravenido o no ha contravenido un derecho fundamental. Pero si no, no. Y hemos visto en otras sentencias que ha habido del Tribunal Constitucional cómo analizando el tema de la malversación de caudales públicos, los temas de los ERES, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, esto hay que enmarcarlo dentro de este contexto, en este sentido, ¿no? ¿Y esto qué afecta, pues, a Cantabria, ¿no? También hay que preguntárselo. Pues, en realidad, la ley de amnistía a Cantabria no le afecta nada, salvo que haya algún miembro cántabro que haya estado participando en los hechos que se han relatado anteriormente, ¿no? Pero realmente afecta en cuanto a la forma de convivencia, ¿no? Ahora, lo importante es analizar por qué ahora a Cataluña hay que darle un régimen económico especial diferenciado del resto, ¿no? Esto hay que tenerlo históricamente y hay que tenerlo en cuenta. Ellos siempre quieren ser distintos de los demás. Nunca van a buscar un elemento de unidad en este sentido. Pero no digo los ciudadanos catalanes, digo la clase política catalán y algún tipo de clase social de Cataluña, ¿no? El resto somos aparte en este sentido. Entonces, sí me gustaría, después de las dos ponencias que han tenido ustedes y han disfrutado este sentido, sobre todo creo que la de hace unos días sobre el proceso de beatificación de Isabel la Católica me parece un tema mucho más relevante que este sentido, pues vamos a intentar analizar ciertas cuestiones mucho más mundanas en este sentido, aunque desde una perspectiva ética y una perspectiva, pues si quieren ustedes, desde la fe, en cierto modo, ¿no? Es decir, no podemos renegar nunca que esto es así en estas cuestiones. Y entonces simplemente quería hablarles o comentarles brevemente, para que pueda haber un diálogo en este sentido y hay dudas o cuestiones, qué es el Estado de Derecho, qué es la ley de amnistía, su concepto, o qué sentido tiene la ley de amnistía, que es la ley 1/2024, y luego las diferentes posiciones, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal de Cuentas y de la Comisión de Venecia, y luego una breve conclusión en cuanto sería mi opinión. Bueno, ¿qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es una construcción liberal que es la transformación jurídica de un Estado económico, ¿no? Y lo que se pretende es garantizar la seguridad a los ciudadanos, ¿no? Y dejar que los ciudadanos puedan actuar libremente. ¿Dónde? En un mundo del mercado. Eso es lo que es el Estado de Derecho. ¿Qué ocurre? Que se produce un fenómeno de transformación en el cual deja de tener el poder absoluto el monarca y se otorga la titularidad del poder, llamado soberanía, a la nación. El problema de la nación es que una persona moral, una persona
que no tiene entidad propia. Entonces, necesita unos instrumentos de representación para poder actuar. De tal forma que ahí surge el principio donde la ley es expresión de la voluntad general, esa famosa voluntad general revolucionaria que se explicita en este sentido y, por lo tanto, ya el poder político está sometido a lo que quiere la mayoría. ¿Pero qué mayoría es la que quiere? No la mayoría de todos los ciudadanos, porque hay que reconocer que el Estado de Derecho no es un Estado donde exista una participación de todos los ciudadanos. El único caso concreto lo tenemos en España, donde sí hay una participación desde la base de todos los ciudadanos, ¿no? En la Constitución de Cádiz. Pero es el único caso que hay. Los demás se aplica el principio de la división del trabajo. Entonces, ¿quién van a representar? Aquellos que tengan la capacidad de ser los mejores, como se es en el mundo de la economía o en el mundo de la mercadería o de esas cuestiones. Pues entonces el voto es censitario, capacitario, como quieran llamarlo ustedes, ¿no? Tiene que haber un proceso de evolución del Estado de Derecho para irse convirtiendo en un estado de participación, donde se recoge el derecho de asociación, etcétera, etcétera, esas cuestiones. Pero lo fundamental es que la nueva organización estatal ya está controlada jurídicamente, normativamente. Muchas veces este proceso de juridificación de la actuación del Estado va a producir un fenómeno de limitación. Lo que ocurre es que esto hay que racionalizarlo. ¿Y cómo se racionaliza? A través de la creación de un movimiento que es el movimiento constitucional. Entonces, paralelamente al Estado del Derecho, surge el constitucionalismo. Es decir, vamos a regular en una norma que, si bien en su origen tiene un carácter político, luego vamos a normativizarla de tal forma que vamos a definir los elementos esenciales, las líneas generales, las reglas de juego en un Estado que vamos a llamar de derecho. Con lo cual, simplemente el Estado de Derecho, en última instancia, es un Estado que va a hacer ¿qué? Limitar el poder absoluto que tenía el monarca. Eso es lo que va a hacer el Estado, limitar el poder absoluto. Esa es la idea básica, por lo tanto, es una garantía jurídica en este sentido. ¿Qué ocurre? Que antes podía existir Estado de leyes, donde el rey dictaba normas, pero hay un Estado en el cual se van creando unas normas que lo que hacen es limitar el ejercicio del poder. Toda Constitución, ¿qué hace? Incorpora 3 principios básicos y fundamentales a la hora de intentar limitar el ejercicio del poder. ¿Y cuáles son estos 3 elementos básicos? Primero, el principio de legalidad. El principio de legalidad, que es fundamental, que es el principio en el cual todo poder político solamente puede actuar conforme a aquello que le determine la ley, aprobada por el órgano correspondiente. Segundo, el principio de división de poderes, una técnica tomada del modelo anglosajón, malinterpretada en Europa, donde hay un poder legislativo que legisla, un poder ejecutivo que ejecuta y un poder judicial que resuelve los conflictos. Esto es lo que hay fundamentalmente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se autolimitan a sí mismos. El legislativo no puede juzgar, el ejecutivo no puede legislar, aunque luego se va viendo que según la evolución del Estado también legisla, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la idea básica que hay. Y luego, por último, un elemento básico y fundamental, que es el reconocimiento de la propia identidad del ser humano, que es el reconocimiento de los derechos humanos, que se transforman en derechos fundamentales, porque se incorporan a los textos constitucionales. Y estos derechos humanos positivizados, incluidos en los derechos fundamentales, como derechos fundamentales, son aquellos que se garantizan y se protegen. ¿Qué ocurre? Que estos derechos fundamentales han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y estos derechos fundamentales, los primeros de todos que surgen, son derechos de libertad individual. Son aquellos derechos donde me protegen frente al abuso del poder. Vayan ustedes a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y verán que su artículo 16 son los que determinan, los que habla de ellos, ¿no? Aquellos que es la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, la detención ilegal, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas cuestiones que son, como ven ustedes, frente al poder político. Bien, ¿qué ocurre? Que todo esto ha ido evolucionando, este fenómeno del Estado
de derecho como surge. Y ahora llamaríamos Estado constitucional de derecho. ¿Por qué? Porque se ha ampliado mucho más. Ya hay otras realidades, no solamente esas originarias que surgen con las revoluciones francesas y la revolución americana o la revolución inglesa incluso anteriormente, sino que va evolucionando. Entonces ahora se configura normativamente en una ley, en una norma mucho mayor, que ¿cuál es? Una constitución, que es esas reglas del juego que decíamos que van a definir este modelo de Estado. Por lo tanto, el poder político solo puede hacer aquello que la Constitución determina. Y tenemos incluso sentencias interpretativas de nuestro Tribunal Constitucional, es un tema conflictivo y hablar de este tema llevaría para otra conferencia, en la cual marca al legislador cuál es el ámbito en el cual la Constitución determina que el legislador ordinario o no ordinario, sino orgánico, etcétera, etcétera, según el tipo de norma que sea, puede regularlo, ¿no? Es decir, que la propia Constitución es el propio límite al ejercicio de ese poder político que se va a transformar en una ley. Ojo, el 90% de las iniciativas legislativas parten del Gobierno. Es decir, el Parlamento se instrumentaliza para determinado tipo de normas para evitar controles que pueden llevar aparejados a la hora de presentar un proyecto de ley el Gobierno. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, muchas leyes que han sido conflictivas han ido directamente por esta vía, ¿no? En este sentido. Por lo tanto, este sentido, esta es la idea que tenemos de la actividad y la realidad de lo que es el Estado de Derecho. Entonces, dentro de este concepto, cabe la posibilidad de que pueda existir una institución jurídica o más bien político-jurídica que llamamos amnistía. Esto es lo que nos preguntamos. Entonces aquí tenemos que ir a la historia, a ver qué realidades han existido en este sentido, ¿no? Y cuáles son los elementos que nos han ido configurando este modelo. Amnistía, como saben ustedes, viene del latín que significa olvidar, ¿no? Entonces, la amnistía es un mecanismo que se ha utilizado ¿para qué? Fundamentalmente se ha utilizado para empezar desde cero, para poner el contador a cero. Es decir, ha habido situaciones políticas, sociales, en las cuales sí era necesario olvidar el pasado para empezar de nuevo. Y eso lo hemos hecho nosotros, 1977. ¿Por qué? Porque había que empezar de nuevo. ¿Cuándo se hizo? Se hizo después de unas elecciones democráticas. Pero había que perdonar, había que olvidar y había que ponernos en marcha porque queríamos una nueva realidad. Y queríamos que entráramos todos los españoles. Y se aprueba esta ley de amnistía. No teníamos constitución aún. Este es un tema fundamental a tener en cuenta. ¿Qué ocurre con la amnistía? ¿Tiene sentido la amnistía en un Estado constitucional, en un Estado de derecho constitucional o un Estado constitucional? Pues mire, yo creo que no tiene cabida. Por mucho que se quiera decir y se hable de que la Constitución puede incluir y se haya modificado el Código Penal y se hayan modificado normas adjetivas para poner la palabra amnistía, es muy difícil, como esencia de un poder constituyente y creador de una nueva realidad, que recoja un procedimiento que tiene una realidad política que sirve para empezar desde cero. Es decir, había que aceptar a todos, con las limitaciones oportunas de determinados tipos delictuales, de comenzar desde cero. Entonces, en este sentido, sí tiene razón de ser. Pero aquí el problema es la instrumentalización de una realidad que es la amnistía. Es decir, no hay que olvidar nunca que esta ley de amnistía, como tenemos en este sentido, veremos claramente que ha sido otorgada por presiones políticas. No hay más cuestión que en este sentido. Y, por lo tanto, claramente esta es la realidad que hay. La amnistía, por lo tanto, es, además, fíjense ustedes lo que ocurre con la amnistía frente al indulto, que sí está recogido constitucionalmente. La amnistía es que usted no ha hecho nada, aunque haya cometido un delito. No ha hecho nada, se olvida. En cambio, el indulto sí tiene un sentido dentro del Estado constitucional. ¿Por qué? Porque ha habido la intervención de un poder, que es el Poder Judicial, en su faceta sancionadora, en el cual condena a una persona, pero mediante unos mecanismos
que hay que llevarlos, como es lógico, objetivamente y éticamente correctamente, porque hemos tenido indultos sui generis, en este sentido, donde realmente no se ha llevado adelante estas cuestiones, también por cuestiones políticas, como estamos ahora, la instrumentalización que hay en este sentido. Por eso les sigo diciendo y les estoy determinando ese marco mucho más amplio en el que estamos de ingeniería social, que eso hay que tenerlo en cuenta en este sentido. Entonces, se aplican los indultos en el sentido que efectivamente hay personas que están siendo en procesos de transformación, de reforma, de que se ve que han cometido hechos delictivos en los cuales pues hay un proceso de, no me gusta la palabra esto de reinserción social, pero bueno, de adaptación a la sociedad, de la convivencia, marcados por unas pautas y unas cuestiones determinadas, que todo es posible de equivocarse, como ocurre con todas las realidades, pero tiene sentido. Es decir, el Estado es magnánimo y, en cierto modo, desde una perspectiva, si quieren ustedes, católica en este sentido, pues sí perdonamos a la gente y nos damos cuenta de esas personas que tienen realmente un arrepentimiento de estas cuestiones, no van a volver a delinquir, quieren cambiar, su situación social es buena, es distinta, se aplica este mecanismo del indulto. Y además la Constitución lo que dice que los indultos son singulares. Es decir, se indulta a una persona en concreto, no se indulta genéricamente, es la amnistía. La amnistía es la característica fundamental que veremos ahora, es su función clara o su determinación clara de ser genérica o general, ¿no? Aquellos que hayan cometido unos hechos concretos, ¿no? Por lo tanto, este es el marco que tenemos ahora. Entonces, ¿qué ocurre con la ley de amnistía que tenemos ahora en este sentido? Pues la ley de amnistía que tenemos ahora es una ley que determina un criterio de excepcionalidad, una ley excepcional en este sentido. ¿Por qué? Porque implica el olvido, el perdón, la eliminación de consecuencias jurídicas, de consecuencias legales a determinadas personas. El indulto no. El indulto previamente debe haber habido una sentencia en este sentido. Por lo tanto, borra la amnistía cualquier hecho que se haya cometido. Incluso aquellas personas que hayan sido juzgadas, desaparece también esta circunstancia en este sentido. Entonces, por lo tanto, la ley de amnistía, que es la 1/2024 en este sentido, pues lo que intentaba era cancelar todos los procedimientos relacionados con aquello que se ha llamado el procés. El procés en Cataluña, ¿no? Y incluía tanto la consulta del 2014 como la consulta que se hizo en el 2017 y esa declaración sui generis y realmente un poco extraña que hubo de independencia de Cataluña. Es decir, la ley lo que buscaba en este sentido, o lo que pretende esta cosa, es una mentira, lo que pretende. Porque ¿cuál es el nombre? La normalización de la situación política y social de Cataluña. Pero vamos a ver cómo queremos intentar llevar a cabo una normalización cuando la normalización es la contraria. Cuando la normalización es que ellos quieren ser independientes de España. Entonces me parece una situación absurda, ¿no? Es decir, es un auténtico chantaje al Estado y el Estado de Derecho en este sentido, esta cuestión. Por lo tanto, esto ha creado una controversia. ¿Por qué? Porque los que están en el poder en una situación están diciendo que esto es perfectamente legal, es constitucional, y además confunden los términos, porque hace poco oía un ministro que decía que era jurista y decía que esto no había problemas porque lo que había dicho el Tribunal Supremo ya lo arreglaría el Tribunal Constitucional. Vamos a ver. Esto lo sabe un alumno y yo de clase de primero. Que se les explica, ¿no? Esta realidad no puede ser así. Y no se puede decir que sí. ¿Por qué? Porque la fundamentación, como les he explicado a ustedes, del Tribunal Constitucional no es arreglar los intereses políticos que tenga uno, no. En este sentido, el problema que tenemos ahora, y que sería otro tema de debate, es la forma de elección y selección de los magistrados que forman el Tribunal Constitucional, ¿no? Y luego también esa excesiva politización que hay de los propios miembros, ¿no? En este sentido también, aquí hay un problema también de eticidad y de modelo que puede existir. Yo antes era muy partidario de la existencia de tribunales constitucionales,
pero cada vez estoy viendo que quizá a lo mejor ahí tendríamos que volver a otro modelo donde hubiera una sala especial del Tribunal Supremo formada por magistrados especializados en temas constitucionales que podrían actuar dentro de una jurisdicción analizando como es un problema de casación, pero en este caso sería una casación constitucional en este sentido, pero sería más complicado en este sentido. Por lo tanto, lo que se intentaba o se intenta con esta norma es pues, llevar a cabo una nueva convivencia dentro de Cataluña en este sentido, pero esto realmente no es cierto en esta situación. Por lo tanto, esta ley orgánica, el objetivo que tiene pues, es aplicar en este sentido a los actos cometidos durante esta época, en este contexto específico, para eliminar esa idea que siempre se habla políticamente de problemas políticos y sociales. Sinceramente, esto es lo que hay aquí en este sentido. Decirles que si bien la amnistía en España ha existido, y ya se lo he comentado, como en el 77 hubo la amnistía, y anteriormente también ha habido, sobre todo en el siglo XIX, les comentaba a ustedes que también ha habido, porque España era un lugar de pronunciamientos militares prácticamente continuos, por eso en España somos el país que mayor número de constituciones tenemos, ese valor taumatúrgico que tienen las constituciones, pensando que una nueva constitución va a mejorar la situación que tiene España, pero eso no es verdad, ¿no? En este sentido. El tema también es muy raro y muy extraño. ¿Por qué? Porque se aplica temporalmente en un tiempo un poco extraño, que es del 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. Es decir, prácticamente hasta antes de ayer. ¿Qué ocurre? Que con esto se han incorporado actos que no estaban vinculados realmente a lo que es en sentido estricto el proceso, ¿no? Que hubo el 14 y el 17, cuando se celebraron los procesos, sino a otros actos posteriores, ¿no? Luego también ha habido aquí otras situaciones, en este sentido, que crea esta cuestión, ¿no? Por lo tanto, esta ley, que su ámbito temporal es extraño, y esto es lo que dice también el Tribunal Supremo, como veremos más adelante, y va a incluir todos los delitos relacionados en las actuaciones que se hayan podido producir durante este periodo de tiempo, ¿no? Y todos aquellos que estén vinculados, y esto es un tema muy importante, porque la propia ley así lo dice, con el proceso. Claro, ¿qué ocurre? Que nos encontramos aquí con un concepto jurídicamente indeterminado. ¿Qué se entiende por aquellos actos que estén vinculados al fenómeno del proceso? Yo llevo en el maletero de mi coche propaganda de Cataluña sobre la independencia de Cataluña. Y le digo, me para la Guardia Civil, mira, oiga, usted lleva esto aquí. Digo, no, perdone, pero esto lo llevaba yo desde el año 2023 en el maletero del coche. Y por lo tanto, aquí yo no estoy haciendo nada, sino que estoy aquí y por lo tanto yo puedo hacerlo libremente porque lo llevaba aquí. Es decir, son cosas absurdas que se pueden llevar a cabo, ¿no? En este sentido, son cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Estas cuestiones que hay aquí en este. Entonces, claro, todos estos delitos que estén vinculados a este proceso independentista puede ser cualquier cosa, ¿no? Con lo cual, el objeto que tiene aquí los delitos amnistiados es un concepto muy amplio. Por eso, los jueces están tratándolo muy delicadamente y también la administración pública y los delitos que han sido amnistiados, las personas que son amnistiadas judicialmente, me refería, son 104 personas en este sentido. Por lo tanto, esta es la realidad que hay y esto es lo que tenemos. Es una ley muy pequeña, muy mal hecha, tiene 16 artículos, luego hay 2 que modifica leyes procesales, la del Tribunal de Cuentas y la ley y el Código Penal, porque incluye el tema de la amnistía en este sentido. Bien, ahora me gustaría ya centrarnos, no sé qué tiempo. ¿Sí? Vale. Bien, quería ya centrarnos un poco en el tema más relevante, ¿no? Que es decir, bueno, ¿qué consecuencias jurídicas ha tenido esto? Ya sabemos qué es el Estado de Derecho, Estado constitucional de Derecho, ya sabemos más o menos qué es la amnistía, qué elementos tiene, qué hechos
perdona o olvida. Y vamos a centrarnos ahora en dos reclamaciones que ha habido jurídicas, fundamentalmente, ¿no? Una de ellas es el Tribunal Supremo, que ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad, y la segunda, que me parece relevante, que es lo que siempre se comentó en su origen, que la única solución que era en cuanto a la aplicación de la inaplicación de esta ley era Europa, que era lo que se llama las cuestiones prejudiciales que se presentan por posible vulneración de alguna norma que esté recogida en el acervo normativo comunitario de la Unión Europea. Entonces, si hay algún tipo de acción que el Estado hace, normativa o ejecutiva, en este sentido, o de un tribunal que vaya en contra de los derechos o de las normas comunitarias, el órgano judicial competente puede solicitar, en este caso es un tribunal sui generis, que es el Tribunal de Cuentas, puede solicitar al Tribunal de la Unión Europea que determine si esa ley, esa norma, va en contra de los principios del acervo comunitario en este sentido. Bien, vamos a ver estas dos cuestiones. La primera de ellas, que está muy bien redactada, la tengo aquí recogida, porque realmente hay que reconocer que la sala de lo penal del Tribunal Supremo es de lo mejor que tenemos, ¿no? Ya se vio también en este sentido cuando actuó en el propio tema del proceso y cómo los magistrados estuvieron a la altura de las circunstancias en este sentido. Pues hay que reconocer que el juez Marchena, hay que reconocer que es uno de los juristas que hay que reconocerle la gran labor que ha hecho. Yo creo que gracias al juez Marchena, nuestro sistema judicial, no voy a decir que subsiste porque sería mucho, ¿no? Pero hay que reconocerle un valor que ha tenido, ¿no? Y sobre todo evitar dilaciones que ha tenido, evitar circunstancias que han existido y cosas de estas que han estado. Entonces, el juez Marchena, que es el ponente en este sentido de este recurso que presenta ante el Tribunal Constitucional, realmente hay que reconocer que está muy bien elaborado. Entonces, aquí me gustaría ver cuál va a ser la resolución del Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Bien, para no entrar mucho en detalles jurídicos, porque como saben ustedes, lo más aburrido que hay en el mundo es lo jurídico. El estudiar derecho se estudia por desconocimiento de lo que se va a estudiar. Yo por eso me dediqué al derecho constitucional, que es lo menos jurídico que había, y en mi época se llamaba derecho político. Y no se estudiaba porque, claro, yo soy de la etapa preconstitucional y no sabíamos qué estudiar, ¿no? Porque todos los años había que cambiar de normas y estamos bailando el cha-cha-cha porque no sabíamos qué estudiar, ¿no? Pero bueno, cuestiones de estas que estamos tratando y analizando y que me parece que es básico y fundamental, ¿no? Bien, ¿cuáles son? Pues el juez Marchena y la sala del Tribunal Supremo va a fundamentar este recurso en tres elementos, tres ideas fundamentales, que son principios genéricos en este sentido, ¿no? Que son principios que afectan a la función que tiene el Tribunal Constitucional, que es la garantizar los derechos fundamentales. Entonces, primer punto, el derecho a la igualdad. Es una ley discriminatoria. ¿Por qué? Porque trata de forma distinta a diferentes ciudadanos del Estado español que han cometido o han realizado unos hechos que son delictivos y se les quiere perdonar, ¿no? Ese tratamiento discriminatorio nos diferencia y la obligación que tiene el Estado en el artículo 149.1 es la de la igualdad en todas las partes del territorio español, el ser garantizada. Por lo tanto, ¿por qué tiene que haber ciudadanos de primera? Que va a seguir habiendo ciudadanos de primera si se aprueba, espero que no,
esta ley del concierto económico? Pues aquí tenemos ciudadanos de primera. Aquellos que han participado en un hecho que es delictivo, que no es una rebelión, pero sí es un proceso sedicioso. En este sentido, quedan libres de cualquier circunstancia y cualquier hecho que hay. Entonces, en este sentido, es un tema que es fundamental. Oiga, aquí usted está discriminando a los ciudadanos del resto de España. A título de anécdota, comentarles, no sé si lo han leído ustedes en la prensa, que ha habido algunos detenidos que están en cumplimiento de condenas que han solicitado también que se les amnistía a ellos. ¿Por qué no? Es decir, tenemos todos el mismo derecho que se nos olvide cualquier comisión de cualquier delito, bien condenados o bien no condenados, porque esto es lo que tiene la amnistía. Por lo tanto, el derecho a un trato igual, y viene recogido constitucionalmente. No solamente como no discriminación, esa igualdad ante la ley que puede existir, ¿no? Sino también ese principio de una igualdad real y efectiva, que está obligado, como les comentaba, los poderes públicos a garantizarnos a los ciudadanos. Por lo tanto, primera idea que hay que tener en cuenta es esa desigualdad que se está creando y por lo tanto que está. ¿Qué ocurre? Que esto fundamenta un hecho que es básico en el Estado constitucional de derecho, que es el tema que no lo he introducido, pero está basado en ese principio de legalidad, que es la seguridad jurídica. ¿Qué es esto de la seguridad jurídica? Pues es una técnica que existe en la cual sabemos qué leyes están en vigor y siempre están en vigor y cuándo se van a modificar, por qué se van a modificar. Y no podemos crear una situación de incertidumbre en la realidad jurídica. ¿Qué es lo que nos da el derecho? El derecho sabemos lo que hay que hacer para que produzca unos efectos determinados. Si usted quiere comprarse una vivienda, no tiene que darse cabezazos contra la pared de esa vivienda para comprarla, como los romanos hacían, ¿no? Que compraban un fundo y entregaban al otro un trozo de la tierra de ahí para que hiciera la traditio que se llamaba, ¿no? En este sentido, no. Actualmente tiene que ir usted a un abogado, que sería lo más lógico, hacer un contrato de arras y todas esas cuestiones, y sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Pagar al que te lo vende y accederlo, y el que recibe el dinero, la pacífico tenencia de ese bien y esas cosas. Nos da seguridad. Si usted quiere hacer o solicitar una beca para un hijo, o sacarse carnet de conducir, o qué cosas hay que hacer, nos da seguridad. ¿Qué ocurre? Con esta situación, la seguridad jurídica se rompe. ¿Por qué? Porque mañana me sacan otra ley de amnistía amnistiando a otro tipo de personas. Si tengo mayoría absoluta, entonces la seguridad jurídica que viene en base a criterios mayoritarios de oportunidad política. No, el derecho es algo más, perdonen ustedes. El derecho realiza una base fundamental que es la justicia. Y entonces las normas tienen que realizar la justicia. Para eso existe el indulto, para realizar la justicia. Pero la amnistía no realiza la justicia, lo que crea es una inseguridad jurídica. Nosotros ahora estamos perdiendo todos los procesos debido a este principio de seguridad jurídica con el tema de las renovables. No sé si ustedes lo han seguido en la prensa. En España se pagaba, no sé, la gente se hizo millonaria con los famosos huertos solares. Luego al final se dieron cuenta que eso no había posibilidad de pagar esas cantidades, y entonces eso todo se ha ido a procesos de arbitraje y judiciales y estamos siendo condenados. ¿Por qué? Porque se modificó la regla de juego a medio camino y claramente se ha configurado un modelo de inseguridad jurídica claro y determinado en este sentido, con lo cual no podemos atender esta realidad y estas situaciones, ¿no? No sabemos cuándo el poder político, por oportunidad política, va a cambiar una esencia fundamental de los ciudadanos, y más cuando afecta a un derecho que es el trato igualitario de ellos, ¿no? Tercer lugar, la arbitrariedad. El artículo 9, en su apartado tercero, dice la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. ¿Por qué? Porque esta ley es arbitraria por su propia naturaleza. Aunque en la propia ley, en su exposición de motivos, que si ustedes tienen un tiempo de leerlo, pues está bien,
porque eh, bueno, uno dice, bueno, esto realmente se han tenido que sacar de la manga 50.000 cosas porque no lo han tenido que hacer deprisa y corriendo. Por eso es la calidad de las normas que teníamos. Hace referencia a que se basa en criterios de proporcionalidad, objetividad, etcétera, etcétera. Todos aquellos criterios que una norma debe tener. No, no es verdad. Es arbitraria, ¿por qué? Porque se ha hecho con una finalidad espuria. Una finalidad clara y determinante de qué? De conseguir unos votos de unos escaños para poder acceder a la presidencia del gobierno. Claramente, si eso no creo que estoy diciendo nada nuevo, es obvio que se está diciendo. ¿Por qué? Porque esa finalidad que se tenía en la propia ley de decir, no, vamos a conseguir la paz, no, ya lo han dicho claramente todos los operadores políticos y jurídicos catalanes que van a seguir haciendo lo mismo y cada vez más y cada vez más. Con lo cual, tampoco tiene sentido, por eso es arbitraria en este sentido. Si con esto consiguiéramos que realmente se hubiera llevado a cabo un hecho de transformación de los poderes públicos catalanes, que aceptaran la situación que hay, no, al revés, todo lo contrario, mayor tema, los acuerdos que hay con Esquerra Republicana de Cataluña, los acuerdos que hay con Junpercat, todos estos acuerdos con la CUP, con todos ellos, van a lo mismo, a un hecho diferenciador, ¿no? Incluso desde el punto de vista económico, que yo no soy experto en el tema, se habla de esa confederación fiscal. Ya no federación, sino confederación fiscal. Yo realmente el concepto de confederación fiscal no lo entiendo mucho. Yo hablaría más de federalización. Pero bueno, pero en este sentido es un tema que está ahí y es claramente arbitrario. En este sentido, la propia ley de amnistía en cuanto tiene. Y luego hay otro principio que recoge nuestra Constitución y es la exclusividad jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Significa que solo los jueces y tribunales, y repito, jueces y tribunales, tienen la función jurisdiccional. Son los únicos que pueden determinar si un hecho es sujeto de imputabilidad a una persona o no, si se cumplen los requisitos con las garantías que recoge nuestra Constitución. Es decir, la exclusividad jurisdiccional lo que hace es la auténtica competencia del Poder Judicial. Y esta ley lo que hace es vulnerarlo, romperlo, claramente en este sentido. Y esto lo rompe, ¿por qué? Porque soy yo, el poder político, el que determino que esta persona, que tenía que haber sido imputada por la comisión de un hecho delictivo, no es. Oiga, déjeme usted que lo juzgue y luego lo puede usted indultar si cumple los requisitos que hay. Pero se pone en una situación previa. Excluye la acción de la justicia. Con lo cual, eso es un Estado constitucional de derecho inasumible en este sentido. ¿Cómo es posible que usted se le olvide algo que ha cometido y ha hecho, pero como si no lo hubiera hecho? Es imposible poderlo hacer y, por lo tanto, estos son las 3 cuestiones o 4 cuestiones en las cuales el Tribunal Supremo nos está diciendo, oiga, que aquí es donde usted no está aceptando estas cuestiones, no está entendiendo estas cuestiones en este sentido. Por lo tanto, partiendo de esta idea que nos dice el Tribunal Constitucional, de aquí podemos sacar otra derivada más, otras cuestiones más que son relevantes en ese sentido, que, en cierto modo, vienen vinculadas claramente ¿a qué? A la Constitución. Y la que me voy a referir exclusivamente es el principio de división de poderes. Estamos rompiendo con uno de los principios esenciales del Estado constitucional de derecho. Estamos convirtiendo al poder ejecutivo, al poder legislativo, en parte del poder judicial, pero con una función previa. Yo te excluyo de la función que tiene el juez. Le digo, usted no haga nada. Usted lo que tiene que hacer es aplicarlo claramente y ya está. ¿Qué ocurre? Que aquí, dentro del Tribunal Supremo, hay un tema importante. No solamente en relación con esta cuestión, sino hay otro tema que trataremos más adelante, que sí me parece importante en este sentido, que es el tema esencial.
por el cual el Tribunal Constitucional al señor Puigdemont no le aplica esta ley. A otros sí se les ha aplicado, como les he dicho, pero este no. ¿Cuál es? El tema de la malversación de caudales públicos. Tema bastante complicado y complejo porque ha sido, como saben ustedes, y pasamos a otro tema de la seguridad jurídica, también modificado por cuestiones de oportunidad política, seguridad jurídica. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí el Tribunal Supremo está diciendo, ojo, que la Unión Europea, uno de los elementos esenciales que nos está diciendo es, ojo con la corrupción, ojo con la malversación de caudales públicos. Y la malversación de caudales públicos no solo incluye un beneficio personal, es decir, no me quedo yo con el dinero, sino aquellas circunstancias, hechos que puedan determinar el beneficio de un tercero. Pero la idea es muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque la propia Unión Europea va a excluir explícitamente de cualquier tipo de práctica legal el impedir que una persona sea juzgado por malversar caudales públicos. Y sobre todo, y eso en España se ha conseguido eliminar para que no intervenga la Fiscalía de la Unión Europea, que sean o se puedan determinar que esos caudales públicos, su procedencia era de la Unión Europea. Porque si se determina que hay una acción por parte de malversación de caudales públicos de la Unión Europea, actuaría la Fiscalía Europea en este sentido. Pero este sentido no ocurre en este caso. Por lo tanto, estamos afectando a unos intereses que la propia Unión Europea está garantizando, que son los bienes públicos en este sentido. Y por lo tanto, el propio Tribunal Supremo nos está diciendo que la malversación de caudales públicos no es amnistiable, porque es un delito que afecta gravemente al interés público. La malversación implica el uso indebido de fondos públicos, lo que supone un ataque a la integridad de las finanzas públicas y a la confianza que la sociedad tiene depositada en los gestores. Claro, yo me fío de un gestor, le voto porque sé que no va a malgastar el dinero público en este sentido. Y ahí es donde está el tema en base a estos criterios de aquí. Por lo tanto, nosotros, los ciudadanos, tenemos que tener una confianza de la sociedad depositada en estos gestores. Y por lo tanto, la doctrina del Tribunal Supremo, del Tribunal en este sentido, es que conceder una amnistía por este tipo de delitos evita el poder luchar contra un hecho fundamental, que es la corrupción. Y aquí el ejemplo lo tenemos muy claro en una interpretación de la malversación de caudales públicos en relación con los seres. Y ahí es donde uno se pone a temblar. Decir, bueno, ¿y esto qué es? En este sentido. Por lo tanto, conceder la amnistía por malversación de caudales públicos mina la lucha contra la corrupción y, por lo tanto, da un mensaje de impunidad. La sociedad teníamos que estar todos diciendo cómo es posible que se gasten ustedes el dinero en cosas para las cuales ese dinero no está marcado o determinado. Si muchos de ustedes son funcionarios públicos, saben ustedes cómo son las cuentas del Estado y la inamovilidad de las cuentas y las partidas que existen y todas estas cuestiones que hay. Entonces, esta es una cuestión en el manejo de los caudales públicos que afecta a la seguridad jurídica en este sentido. Por lo tanto, esta es la realidad que tenemos dentro del marco jurídico del Tribunal Supremo. Afecta a la esencia del marco del Estado de Derecho y luego concretamente se centra en un punto que afecta a los mecanismos de la Unión Europea. Pero ¿qué ocurre? Que el Tribunal Supremo, en este caso, no presenta una cuestión prejudicial, como alguna magistrada infirió dentro de esto, ¿no? Hubo un voto particular a este auto por una magistrada que es Ana Ferrer y que solicitó que lo lógico hubiera sido haber presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de la Unión Europea. Y no se hizo y se ha sido así. Entonces veremos ahora a ver cómo responde el Tribunal Constitucional. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde.
Segundo cuestión que sí me gustaría terminar con ello un poco y verlo un poco, sobre todo para que tengan ustedes una idea también lo más amplia posible. Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas, como saben ustedes, el Tribunal de Cuentas es un órgano que depende de las Cortes Generales. No es un órgano autónomo. ¿Por qué? Porque dentro del proceso presupuestario hay 3 fases, que es la aprobación, ¿no?, la ejecución y el control. Como los gastos de la administración pública son muy complicados, pues hay un órgano específico que se encarga de la última etapa, que es la del control de gasto público en este sentido. Entonces, el Tribunal de Cuentas, cuando ha analizado estas cuestiones en relación con la amnistía y el problema de que algunos tipos penales que pueden ser amnistiados son referidos a temas relativos a la malversación de caudales públicos, es decir, la utilización indebida, ha presentado 8 cuestiones prejudiciales, no una, 8, en este sentido, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no?, en relación con este sentido, que en ese sentido considera que esta ley puede ser incompatible con los principios que hemos tratado y hemos comentado antes en cuanto a la persecución de la corrupción, a la posible utilización de algunos fondos europeos y, sobre todo, el tema de la lucha contra el fraude y la corrupción. Que esto es un tema que la Unión Europea tiene muy marcado. Y aquí voy a hacer una postilla, que sí me gusta y siempre lo comento y se lo digo a mis alumnos. Ojo con las elecciones al Parlamento Europeo. No son elecciones para que uno se desfogue, porque el 90% de la legislación proviene de la Unión Europea. El que usted se tenga que comprar un pirulí en el coche que haga así de color naranjita y que encima tenga una tarjeta de telefonía móvil y que le va a costar de 50 a 60 euros, no es porque al director general de tráfico se le haya ocurrido una mañana, sino porque es una normativa de la Unión Europea. Saben ustedes que yo no sé esta porque no, pero ahora los tapones están sujetos y se te cae la leche, empieza a dar vueltas el tapón y lo pones todo perdido. Acuérdense ustedes de la Unión Europea y de los parlamentarios que han votado en la Unión Europea y que hemos votado en la Unión Europea. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que ahora el 90% de la legislación administrativa proviene de la Unión Europea. Y por lo tanto hay que saber a quién se vota en la Unión Europea. No es como antiguamente que se utilizaba como un instrumento de desfogue y decir, bueno, pues ahora voto aquí, estas cosas. No. Ahora hay que tener mucho cuidado porque prácticamente toda la legislación y más la legislación administrativa de aquí nos afecta directamente en estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, saben ustedes que a partir del 1 de julio se han dejado de poder vender no sé cuántos miles de coches porque no cumplían los requisitos que la Unión Europea y ahora están vendiendo coches pues kilómetro cero. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ha dicho que a partir de la fecha tienen que llevar no sé qué cosas. Fíjense ustedes lo que nos puede ocurrir en ese sentido. Y no digo nada con el tema de la agricultura y otras cuestiones variadas que puede hacer. Y tengo que me amigo el tema de la pesca. Bueno, pues esto se afecta a Cantabria. Bien, y este paréntesis que se les he hecho porque me parece importante, ha entendido este Tribunal de Cuentas que sí era necesario elevar al Tribunal de la Unión Europea estas 8 cuestiones en relación de la lucha contra el fraude y la corrupción, ¿no? Esta ley, según la opinión genérica dice, puede facilitar la impunidad de cuestiones, como siempre vamos, de malversación de fondos públicos, lo cual afecta, digamos, pues el señor Puigdemont en este sentido, ¿no? Y por lo tanto ha decidido suspender determinados procedimientos que estaba llevando a cabo hasta que el tribunal determine qué es y si se ajusta o no. Y ya para terminar, porque ya prefiero que ustedes hablen, y en este sentido, comentarles, no sé si acordarán ustedes que se instrumentalizó y se utilizó antes de la aprobación de la ley una famosa comisión que se habló de la Comisión de Venecia, ¿no? Técnicamente no se llama Comisión de Venecia, sino que es la Comisión Europea para la Democracia.
a través del derecho. Esto no pertenece a la Unión Europea, no. Pertenece al Consejo de Europa, no confundan. El Consejo de Europa es una reunión de muchos países que pertenecen al ámbito europeo y próximo a Europa, donde están allí, y es un órgano simplemente consultivo que sí lo forman parlamentarios nacionales, en este sentido, ¿no? Y el objetivo, pues, es el conocimiento de los diferentes estados y ayudar, pues, esta evolución de aquí. Surge a partir de la caída del muro de Berlín, de tal forma que es una parte de un proceso de ayuda a la democratización de estos países, ¿no? Esta es la idea de crear una comisión y en ese sentido hay. ¿Y qué es lo que nos dice sobre la ley de la amnistía? Y ya con esto terminamos. Mire, primero, no entiende el alcance temporal, que lo hemos comentado, es obvio. No dice que por qué, y no encuentra una justificación de marcar unas fechas, que dice, ¿no? Noviembre, 11 noviembre de 2023. ¿A qué es debido? ¿Qué hechos son los que usted quiere hacer, ampliar? Bueno, son cuestiones de oportunidad política por los cuales se hizo ahí. Por lo tanto, esto que se ha comentado y que viene recogido en el preámbulo de la ley, pues no es cierto del todo. En segundo lugar, que produce una división social y política, la igualdad que hemos comentado. Se ha tramitado sin profundizar en la división tan grande que existe en Cataluña, ¿no? Hay una división social, que hay que reconocer lo que existe, en este sentido claro y explícito en este sentido. Y el resto de la sociedad española, ¿no? Sentimos, en cierto modo, un poco engañados en este. Y dice que no va en contra del Estado constitucional de derecho. ¿Por qué? Porque al ser una norma es recurrible ante los órganos normativos y jurisdiccionales españoles. Es decir, no rompe el principio de división de poderes. Técnicamente no, pero ven ustedes que el Tribunal Supremo, que ha dicho que no aplica por el tema de la malversación de caudales públicos, ha preguntado al Tribunal Constitucional, oiga, ¿y esto lo tengo que aplicar o no? En este sentido, ¿no? Por lo tanto, ellos hablan más de un elemento mucho más genérico en ese sentido. Y por lo tanto, da unas recomendaciones, o dio unas recomendaciones, en la cual que se busque un diálogo, más que crear esto un sistema legal en este sentido. Y por último, conclusión. Pues miren, mi opinión sincera, la compatibilidad de la amnistía con el Estado constitucional de derecho en España no existe. No es compatible en este sentido. No está expresamente prohibida en la Constitución. Efectivamente, no hay ningún artículo que diga que queda prohibida cualquier tipo de amnistía. Pero en cambio, cuando habla de las funciones del rey y determina que es el que ejerce el derecho de gracia y que no puede haber indultos colectivos, ese concepto de indulto colectivo lo que está diciendo es no a la amnistía. Y en segundo lugar, y ustedes que se pueda acceder a las actas de los debates de los constituyentes, de los 7 magníficos, se trató el tema de la amnistía y se desechó, porque ya había habido una amnistía. Y ya España ya era un Estado democrático y vamos a funcionar como una democracia. No tenía sentido en estas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, la amnistía no debe ser aplicada porque solo es entendible cuando queramos construir una nueva realidad. Y el 99% de los españoles, bueno, iba a decir que estábamos a gusto con las situaciones, estamos a gusto con lo que significó nuestra transición política y lo que significó ese punto de partida nuevo. Al menos yo en aquella época era muy joven y estaba muy ilusionado y teníamos una actividad política intensa en la universidad, como es lógico, y trabajábamos y estas cuestiones que había en este sentido, y por lo tanto rompe con la propia esencia del Estado de Derecho, por lo cual claramente no es compatible. Esta es mi respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Me ha parecido todo muy interesante, todo muy condensado, y ahora quizá con sus preguntas pues podamos igual desarrollar algunas de las cuestiones que quizá
se han quedado en el tintero. Así pues, Creo una pregunta un poco sencilla. ¿Qué pasa con los Puyol? Bueno, creo que la abadesa Sí, ese ya O sea, cayó. no está, ¿no? Se Yo fue. creo que eso ahí está en stand-by. Están esperando que se muera él y los otros. Yo creo que hay lo han una heredado y nada situación, más. ya nada. No, exactamente ya es un tema que, como no está de moda, no se sigue en la prensa, ¿no? Y Por el eso. problema es que lo que hay ahí, pues es una situación que, pues, que muchas veces los procedimientos que se utilizan alargan el proceso, ¿no? El proceso judicial que hay ahí. Claramente ha habido, algunos de los hijos de Pujol se han sido condenados por determinadas cuestiones que hay, pero son temas que efectivamente no van a ser amnistía. Eso es lo que sí le puedo decir, que no entran dentro de la amnistía. Pero realmente son esas cuestiones que hay, es decir, que llaman la atención, pero muchas veces es por la propia incapacidad que se tiene creada y gestionada para evitar que eso siga adelante. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Nada. Igual la pregunta que le voy a hacer es salirme fuera del contexto. La corrupta esta de Europa, la Bundesländer esta, ¿por qué ha dado tanto dinero al corrupto de aquí sabiendo que no es usado en condiciones ese dinero? Hombre, ahí es un problema que es un control de la propia Unión Europea. Es decir, en ese sentido, y como sabe usted, ha habido momentos en que, como no hemos justificado claramente el dinero que íbamos a recibir, no lo hemos recibido, ¿no? Y ahora estamos también en un proceso de stand-by, porque no se ha justificado. Efectivamente, ahí ha habido pues unas negociaciones donde en España nos han regalado una cantidad de dinero y otras nos lo han prestado, que hay que devolverlo, ¿no? Pero claro, esos temas, pues, la Unión Europea exige y exigirá un control adecuado sobre ese tema. El problema son las cuestiones políticas, porque claro, esta persona quería repetir y es lo que ocurre siempre, ¿no? Que no tenía suficiente con los votos del Partido Popular Europeo y necesitaba otro partido también moderado, como era la izquierda, pues se van buscando estas cuestiones. Y ese es el problema ético de la política, es decir, ¿qué significa el hecho de ser político, ¿no? Aquí tendríamos que preguntarnos, ¿no? Tú tienes que estar al servicio de una realidad que va más allá, que es el bien común. No aprovecharte tú del cargo, sino estás al servicio de. El otro día también había otro ministro que estaba enfadado porque ganaba menos que el director de Renfe o no sé qué. Oiga, no se meta usted en política. Intente usted ser director de Renfe o haga usted unas oposiciones, o a ver si le va a contratar un banco como director general o como se llama ahora, CEO de no sé qué. Ganará usted más. Pero la política, usted no está para ganar dinero, ni para tener vacaciones. Está al servicio de. Y normalmente ya sabe usted que los salarios que tienen los diputados y senadores eran salarios que se llamaban de sustitución, que simplemente era para evitar que un trabajador pudiera ser diputado y, como no tenía patrimonio propio, pues pudiera sobrevivir siendo diputado y poder representar a un grupo social que estaba allí. Y esa es la razón de ser de que los diputados y senadores y miembros del gobierno tengan un salario, ¿no? Pero es un salario que se llama de sustitución. Es decir, ¿qué es lo que gana usted tanto? Pues se le paga lo que usted ganaba. Lo que ocurre es que esas cosas han estado limitadas. Sí. Por ahí. Muy interesantes sus intervenciones, pero usted ha nombrado al principio chantaje, efectivamente. Esto procede de un chantaje que hacen los separatistas al Partido Socialista, otras veces lo han hecho al Partido Popular. Entonces, ¿no cree usted que en España debía de haber un partido de centro-centro para que gobernase con la derecha y la izquierda y no necesitasen a los separatistas para no poder entrar en ninguna clase de chantaje? ¿No cree usted eso? Hombre, aquí es un problema bastante complicado y complejo. Partidos de centro hubo uno, bueno, en gloria esté, como se dice, que era UCD. Intentó compaginar diferentes posturas. Fue el partido que consiguió llevar a cabo la transición, que no fue fácil, ¿no? Tampoco la gente lo quería mucho, en ese sentido, porque
se daban tortas por todos los lados. El gran problema que ha tenido España ha sido los grupos periféricos, las autonomías periféricas y los nacionalismos periféricos. Ese ha sido un problema que ha distorsionado totalmente el mapa político español, ¿no? Entonces, tanto para gobernar unos como para gobernar otros, necesitaban del apoyo de grupos nacionalistas, ¿no? Que en un primer momento se escondieron un poco e intentaron crear un sistema como de colaborar con una realidad, pero luego al final hemos visto que no. Quizá ha sido una escapatoria hacia adelante en Cataluña, porque el propio Convergencia y Unió, como ve usted, se ha hundido, ha desaparecido, ¿no? Ahora es Junpercat. Convergencia Unió, eso ya no existe, que eran los democristianos, ¿no? Por lo tanto, ha desaparecido. El problema de gestionar y crear un partido de centro, el problema es definir qué es el centro. ¿Qué entendemos por centro? ¿No? En Europa actualmente la realidad se está polarizando y lo hemos visto. En España ha habido una polarización hacia la extrema izquierda, ha habido una polarización hacia la derecha y hemos tenido situaciones muy complicadas donde la gobernabilidad ha sido pues, coyuntural. Piense usted que, vamos a ver, todas las leyes que han venido del anterior gobierno del señor Sánchez, todas tienen fallos. Que me digan la ley esa famosa, y voy a decirlo periodísticamente, del sí es sí, que haya puesto a más de 1000 y pico personas en la calle, para darle matrícula de honor, para quien la redactó, ¿no? O que vuelva a repetir otra vez la carrera. El otro día leía en la prensa que se ha creado una norma ahora sobre paridad y todas estas cosas. Y resulta que aquellas personas que están cuidando a personas mayores tienen la posibilidad de que los echen, cuando antes estaban protegidos. Así, 50.000 ejemplos. Pues claro, no habiendo tampoco personas técnicas, que las hay, desdeñando de los propios funcionarios públicos y de los profesionales que tenemos de la administración pública y contratar a cientos y cientos de personas, pues sinceramente no lo entiendo, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y luego lo del tema de la opción política, pues nada. Póngase usted, pongámonos todos a crear un partido de centro. No queda más remedio, ¿no? A coger el pico y la pala y a intentar convencer a la gente. Buenas tardes, muchas gracias por todo. Admiro toda la preparación que usted tiene, los datos que maneja a todos los niveles europeos, comunidades autónomas y tal. A la pregunta de un partido de centro, pero vamos a ver, ¿qué vamos a entender un partido de centro? ¿La despenalización del aborto provocado es de centro o es de derechas o es de izquierdas? Somos muchos los que queremos una objetividad, no ser ni de derechas ni de izquierdas, de lo que sea de lógica, de recta razón, de ley natural, nada más que eso, ¿eh? Entonces ya tenemos que doblegarnos para crear un partido de centro, como decía el bueno de Borja Semper, porque el Partido Popular se pronunció a favor de respecto a la vida humana, dice, eso es dar munición a la izquierda, con personajes así no vamos a ningún lado, ni de centro ni de nada, ¿eh? Hay que ir a lo que es la realidad objetiva, conforme a un derecho natural, conforme a unos derechos humanos rectamente investigados y profundizar en ellos, no claudicando a las hordas callejeras vociferantes ni a todo lo que se nos viene encima. Y esto es un golpe de Estado puro y duro y que se salta pues todos los controles y todas las garantías. Nada más que eso. Y yo digo, cuanto más, cada día que pase, Pedro Sánchez va atornillando más resortes del poder, hasta que los tenga todos. Y España será un país inhabitable, inhabitable en Estado de Derecho y en garantía de ninguna clase. Nada más que a favor de ellos. La cleptocracia pura y dura y arrasar con todos los valores que la humanidad ha ido conquistando. Gracias por todo. Nada, usted. Bueno. Buenas tardes, muchas gracias por su exposición. Me ha aclarado muchos puntos. Yo tengo una duda y me gustaría ver si me la puede aclarar. Vamos a ver, quien tiene que sancionar las leyes es el rey. Ante esta ley
del cupo, de como queramos llamarlo, si el rey la sanciona, de alguna forma está yendo en contra de todo lo que hemos dicho, de la igualdad de los españoles, etcétera, etcétera. Si no la sanciona, o sea, eso supondría pues que probablemente la monarquía lo pasase muy mal. Si no la sanciona, no está cumpliendo con lo que la ley dice, de que está sometido el poder del gobierno y tal y cual. ¿Qué puede hacer? El rey no puede hacer nada, porque el rey tiene una cuestión. El rey es irresponsable e inviolable. Todos sus actos van refrendados. El artículo 93 determina que en un plazo de 15 días el rey sancionará, promulgará y mandar la publicación de la ley. El rey no es responsable de ese acto, no puede negarse. Es un acto formalmente, puramente histórico. La sanción que era, que el rey la aceptaba cuando existía en el siglo XIX el principio democrático y el principio monárquico, que era la cosoberanía que existía, sí se entendía esto. El rey vetaba la norma, no la puede vetar. Entonces, ¿qué es no sancionarla? Promulgarla era decirle a los funcionarios, apliquen esta norma que ha aprobado el Parlamento, que yo estoy de acuerdo. Luego se publicada pues, en la Gaceta de Madrid para que la conociera la gente, ¿no? Es decir, no puede hacer nada. El rey no puede hacer nada y además, claramente, incluso hasta la conferencia episcopal, cuando el tema de la primera ley del aborto, sacó un comunicado indicando que su majestad el rey no era responsable éticamente porque era un mandato constitucional. El problema es una cosa, aquí se podía haber hecho otras cosas y yo creo que que como toda persona se puede jugar sus cuestiones, pero claramente el tema que hay es, pues hay cosas que se puede hacer. Balduino lo hizo bien, lo hizo mal, en su caso. Pues ha habido opiniones. Dios, muchas gracias. Muy bien, pues intentaré. Muchas gracias. En la página web del canal del Ateneo se está retransmitiendo y podrá entrar a posteriori. Pues nada, ya lo tiene usted ya en directo y todo. Hasta con mi cara. Es horrible, ¿eh? Bueno, que lo que le estaba comentando a usted, que salió incluso una nota diciendo, sobre todo con la primera ley del aborto, no estaba, fue despachada de la noche a la mañana, venga, fuera. Que, sin una argumentación jurídica, ¿no? Porque es la autonomía de la voluntad, yo lo que llamo es la privatización del derecho público. Es decir, si el derecho privado era la autonomía de la voluntad, ahora hemos publicitado la autonomía de la voluntad para que morirnos, bueno, para que nos maten y para poder abortar pues, también, ¿no? Es decir, el más indefenso también. Entonces, ¿qué ocurre? Que son circunstancias que vienen determinadas. ¿Por qué? Porque se evitó o se intentó evitar un problema, esto es muy interesante, que era el excesivo inmiscuirse el monarca en la actividad política. Alfonso XIII, recuerde usted que se metió demasiado en política y al final se quedó solo. Entonces, lo que se intentaba era evitar ese problema. Entonces, por eso el rey es irresponsable, no puede ser sometido a ningún tipo de proceso, de juicio, porque hay actividad que haga. Por lo tanto, todos sus actos van refrendados. Realmente quien refrenda la norma. El otro es un acto puramente simbólico histórico. Sentido. Y nada más. Y nada más. La sociedad, no sé si lo entiendo o no. Habrá que explicarlo, habrá que decirlo, habrá que verlo. Hombre, el rey pretende que una cosa. Lo que ocurre es que el rey sí tiene una facultad que es ser árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones. Y eso es un tema que la sociedad tampoco entiende, porque tampoco hemos leído mucho la Constitución, y tampoco se explica en los colegios, porque en los colegios el mundo del derecho no se explica para nada. No sé si actualmente, pero en mi época, cuando yo estudié el bachillerato de sexto y reválidas y todas esas cosas que había, en esa época, que soy yo de esa época, de derecho no se estudiaba nada. Luego se empezó a estudiar economía, pero del mundo del derecho no se estudia nada. No se estudia en la Constitución ahora, pero sí por encima y cosas de estas. Y luego todo transgredida por ideología de género, claro, es lógico. Que también es mi voluntad el querer decir que soy o que no soy. Cada momento, y ven ustedes los problemas que hay ahora de que un señor que maltrata a su mujer, resulta que ya no hay maltrato. Y ya está. Un éxito que hemos tenido ahí también jurídico en este sentido. Y es tremendo. Un caso que es la
autovía Acérqueselo, minera de acérqueselo. Asturias. Ahí volaron 1.000 millones y fueron a parar a un sindicato. No se ha vuelto a hablar más de ello. Y parte de ello eran fondos europeos. Tenemos los ERES. Ahí no ha intervenido Europa. Acérqueselo, Pero porque vamos si no, a- no se le escucha. Se está callando. Acérquese el micrófono, que si no no se le Bueno, escucha. esos temas van. Pero no, es que tenemos ahora recientemente lo del caso Coldo y compañía, con las mascarillas. Sí, sí, sí. No se va a volver a hablar y no va a pasar nada. Aquí lo que hay que hacer es robar mucho porque para que no te pase nada. Pero me decía también y lo mismo. Es importante deber mucho, porque así nadie te dice nada, porque debes mucho, así espera a ver si pagan un poco y puedes ir, porque aquellos que debemos muy poquito enseguida te embargan la casa, te embargan todo, entonces hay que endeudarse muchísimo. Y eso también pasa en este sentido, ¿no? Es decir, que también siempre ha habido temas de malversación, temas de estos problemas que han existido, y es un problema que tiene que pues intervenir la acción de la justicia. El problema de intervenir la acción de la justicia es complicado, complejo, porque tampoco hay que reconocer, y sé que hay personas que aquí que pertenecen al mundo de la justicia, hay escasez de medios. Quizá uno de los grandes problemas que tiene la justicia en España es que los medios son muy pequeños y están en circunstancias. Y aparte hay otro tema, que en España está muy judicializada la vida social. O sea, vamos demasiado a las cosas. ¿Y qué ocurre con estos temas? Hay otro problema fundamental que hay que tratar aquí, que son los medios de comunicación. No vamos a extendernos más, porque esto sería para otra conferencia, ¿no? Pero el acceso a una comunicación o una información veraz cuesta bastante, ¿no? Y el seguimiento que existen, y ya saben ustedes que además hay una normativa que yo se le enseño a los alumnos, que les explico a los de periodismo, que les explico derecho constitucional, hay una norma, que es una norma muy elemental, que proviene como una decisión tomada por el Centro de Seguridad Nacional sobre las noticias falsas. O sea, te pueden cerrar un medio de comunicación por una noticia falsa. Ya existe. Y recuerden ustedes que hace unos meses el propio presidente del gobierno estuvo hablando del tema este de la protección de los ciudadanos de esas noticias falsas, ¿no? Que es una noticia falsa, ¿no? Y más ahora cuando todo existe, hay medios de comunicación de todos lados, las redes sociales, internet que llega a todos los sitios, que se puede obtener, y además ya sabes que ahora puedes falsificar el sitio donde estás, y las VPNs y todas estas cosas, que dices, bueno, ahora me voy a poner que me voy a Estados Unidos, y te descargas y ves películas que están en Estados Unidos. Engañas al servidor y todas esas cosas. Bueno, la informática se puede hacer todo. Entonces estamos en un mundo mediatizado por noticias que llegan. Entonces, claro, el problema es que detrás de los medios de comunicación, y eso es otra teoría distinta y otro sistema distinto, ¿no? Pero claro, el conocer esas cosas es complejo. Una última pregunta, ya apurando en el tiempo. Vamos a ver. Se cometieron delitos, está claro. Entonces, los delitos ideológicamente, ¿cuándo empezaron? En una palabra, el Artur Mas está dentro de esas fechas, de esos límites que usted ha indicado, ¿sí o no? Sí, sí. Noviembre de 2011, noviembre de 2023. Esa es y es una de las cuestiones. En el 14. ¿Qué? El proceso de El proceso, la primera referéndum que se hizo fue en el 14, con lo cual, si entras desde el 2011 hasta el 2023, ¿por qué al 2023? ¿Y por qué desde el 2011? Para meter a todo el mundo que se pueda y más, ¿no? Entonces, claro, este es uno de los problemas que determina que la ley de amnistía pues sea un cajón desastre donde cabe todo y sirva para todo, ¿sabes? Entonces, este es el tema que existe, ¿no? Por mi parte, muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Rafael, por
tus palabras, por tu cercanía, por tu sabiduría. A todos ustedes desearles una buena noche. Me quedo con un pequeño titular quizá sobre este pequeño asunto que ha marcado el foco sobre uno de los grandes temas, y creo que varias veces lo has dicho, Rafael. Hay todo un nuevo marco, una ingeniería social para modificar ese Estado constitucional de derecho en el que tenemos que estar atentos, y espero que este acto de la Asociación Católica de Propagandistas pues sirva pues para fortalecer sus criterios, para que sean ustedes más libres y para que sean cada día más personas que y amando a sus familiares. Así pues, buena noche y hasta pronto.